España y da la bienvenida don José Bayón, director general de EOI. Bienvenidos a casa con la organización industrial. Es un placer darles la bienvenida. Me cuesta casi hablar de usted, ¿no? Porque algunos nos conocemos mucho y trabajamos mucho juntos, pero bueno, a todos los demás, a los que nos siguen en streaming, bienvenidos. Quiero empezar agradeciendo, en primer lugar, al Ministerio de Industria y Turismo y a todos los profesionales que han hecho posible que hagamos este estudio interesante, del que después hablaremos, ¿no? Doy la bienvenida especialmente al director general de Estrategia Industrial y PYME, a Jordi, vicepresidente también de la Fundación y bueno, con el que compartimos muchos trabajos precisamente de ambas cuestiones, ¿no? De emprendimiento y de industria, por supuesto también al consejero delegado de NISA, Borja Cabezón, igual también trabajamos en muchos temas juntos, ¿no? Bueno, hoy estáis y están en la EOI, la Escuela de Organización Industrial, que cumple 70 años este año y que ha sido un centro de referencia en muchos aspectos para la innovación empresarial y especialmente la innovación en la industria. También un centro que ha sido pionero en el desarrollo, el emprendimiento en este país, en España, y ya desde hace 30 años desarrolla trabajos no solo de coworking, de espacios físicos, sino también la metodología completa de todo lo que supone el emprendimiento. Una trayectoria la que hemos sido testigos y en la que hemos visto cómo la innovación y el espíritu emprendedor han permitido a muchas empresas no solo consolidarse en el mercado, sino también liderar sectores estratégicos tanto a nivel internacional como nacional. Y si me lo permiten, ayer mismo estaba en la Feria de Hannover, lo estaba comentando con el director, y bueno, podía ver cómo realmente la industria española ha avanzado y ha dado un salto cualitativo, especialmente en estos últimos años, gracias al impulso del Gobierno, pero en definitiva de toda la sociedad y del sector empresarial e industrial. Hoy vamos a presentar aquí el diagnóstico del emprendimiento industrial en España. Es un trabajo desarrollado desde el Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial, el CEPI, nuestro think tank, que opera en el seno de la Escuela de Organización Industrial, compartido con el Ministerio de Industria. Es, además de la presentación del estudio, la puesta un poco en sociedad de este CEPI, de este Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial. Hablando con Jordi, con el director, pensábamos cómo presentarlo. La verdad es que hay varios estudios que se han hecho ya. Me acompañan aquí los directores también de la escuela, el CEPI. Llevamos 2-3 años trabajando en varios estudios que sinceramente merece la pena dar a conocer a la sociedad. Este es el primero. Yo creo que especialmente por la trayectoria nuestra nos hace ilusión, ¿no?, juntar emprendimiento e industria, pero más allá de eso hay estudios y hago un pequeño tráiler, spoiler, ¿no?, de lo que vendrá, que realmente merece mucho la pena, sobre autonomía estratégica, que es algo que está en boca de todos, también sobre cuestiones tan relevantes como las cadenas de valor en la industria del hidrógeno, de las baterías, como el impacto de las patentes en la industria y otras tantas que estarán vinculadas a la Estrategia Nacional de Industria y a la Ley de Industria que esperamos que se pueda, y autonomía estratégica que esperamos que se pueda aprobar. Por lo tanto, presentamos formalmente hoy este CEPI y esperamos tener muchos eventos y muchos encuentros y sobre todo que sea de utilidad, porque un think tank, bueno, pues no solo para mayor gloria los que estamos en él o lo hacemos o lo encargamos los estudios, sino para utilidad real de la industria y en definitiva de la sociedad. El estudio que hoy presentamos, pues bueno, lo comentarán posteriormente el consejero delegado de NISA, Borja, con la mesa de emprendedores, emprendedoras que tenemos, en la que participan también nuestra directora de comunicación, Vanessa Yaclis, Javier García Colino, director del CEPI,
comentarán y darán un poco los detalles de este estudio, ¿no? Es un mapa del emprendimiento industrial, no voy a contar yo mucho más, pero bueno, hay cuestiones que siempre están en boca de todos, que siempre comentamos, como esa necesidad, por supuesto, de apoyo financiero, que cumple realmente de manera excelente, lo puedo decir, ¿no? ENISA y otros instrumentos del Estado. Pero hay un elemento que sí que quiero, yo creo, poner en valor, si me permiten, como reflexión para estos próximos tiempos en torno al emprendimiento. Y es esa colaboración y esa unión necesaria, si cabe, cada vez más, entre grandes empresas, grandes corporaciones y pequeñas empresas y emprendedores y emprendedoras. ¿Por qué? Afrontamos un momento geopolítico, que no se nos escapa ninguno, especialmente delicado, y donde las inversiones públicas van a ir orientadas a grandes infraestructuras, a energía, defensa, a grandes proyectos que solo desde el músculo del Estado se pueden impulsar, pero que necesitan la rapidez, la velocidad y la innovación de las empresas. Esa unión, esa innovación abierta que ya conocíamos de hace tiempo, que se hablaba desde hace tiempo, sin duda va a ser la clave del desarrollo de todo este ecosistema emprendedor. Por lo tanto, la industria española se encuentra, como toda la industria, insisto, en la propia feria de Hannover, la feria industrial más importante de Europa, una de las más importantes del mundo, reflexionaban ayer sobre el momento crucial, no solo de la industria, bueno, pues española, en nuestro caso obviamente no, allí están hablando de la alemana, pero de la europea. Insistían mucho en este concepto y es muy importante trasladarlo, ¿no? Europa necesita muchas cosas, necesita consolidar muchas políticas comunes y una de ellas, sin duda, es la política industrial. Por lo tanto, lo tenemos que hacer a través de políticas, programas de apoyo que faciliten la incorporación de nuevos modelos de negocio a la industria, que estén apoyados, como digo, por programas públicos, por iniciativa privada, y donde nosotros desde este think tank, junto con el Ministerio, lo que queremos es ser el punto de partida de los estudios, ¿no? de dónde arrancar para hacer todas esas políticas, en nuestro caso desde el lado público, y en el caso y en la parte privada, dónde invertir y dónde poner el foco. Tendremos la oportunidad a lo largo de esta jornada de profundizar en estos temas. Lo vamos a hacer con Nexio Consulting. Gracias por el trabajo, enhorabuena por ellos, sois los que, no se me olvida nombraros, los que habéis hecho este estudio y los que lo vais a explicar, os corresponde a vosotros. Antes, el consejero delegado de ENISA, Borja Cabezón, va a presentar la mesa con emprendedores y emprendedoras. ENISA, no sé bien, lo sabe Borja muy bien, está pegado al terreno, pegado a los emprendedores, y qué mejor que él y que ENISA para presentarlos y de su mano contar cuáles son los retos, las necesidades que tiene. Y finalmente, pues nuestro director de Estrategia Industrial y PYME, Jordi García, hará un resumen un poco de lo que hemos visto y sobre todo nos contará lo que el Gobierno está preparando y haciendo, que es mucho, para impulsar ambas cuestiones, el emprendimiento, la industria y también las dos juntas, ¿no? Que es el objeto de esto. Espero que este evento sea un espacio enriquecedor para todos los que están aquí, para los que nos están siguiendo, para los que quieran, invito, insisto, presentamos el CEP y habrá muchos estudios, no solo en las presentaciones, sino posteriormente. Es algo que como instrumento público que somos, ofrecemos a la sociedad y les invito, por tanto, a que lo utilicen, ¿no? A que sea un punto de partida y para el desarrollo de negocios, de políticas y de iniciativas que vengan a continuación de ello. Invito también a que participen, si tienen ocasión, durante esta mesa y, por supuesto, a que compartamos y contribuyamos con reflexiones para que podamos seguir impulsando la transformación del sector industrial en España. Nada más, muchas gracias y les deseo que tengan una feliz jornada. A continuación, don Iñaki Larreina Díaz, director de Nexio, e Irene Pinilla, consultora de la consultora, presentarán el estudio.
Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por poder estar hoy aquí. Para nosotros fue un lujo poder hacer este informe y, por otro lado, fue un honor el estar hoy presentando. Vale. Empezaremos brevemente poniendo en situación de cómo hicimos el estudio. Empezamos con una caracterización de la actividad empresarial emprendedora industrial en España y cuál era el marco de referencia. Hubo un trabajo tanto a nivel de trabajo de gabinete, de análisis cuantitativo, ¿vale? También análisis cualitativo, que posteriormente continuamos con el análisis de factores estructurales y necesidades del tejido emprendedor. Para ello realizamos un análisis de casos de éxito, cómo estaban funcionando determinados ecosistemas que consideramos de referencia, conjuntamente con la EOI, como eran Milán, Tel Aviv, Austin, Múnich y Medellín, por su variedad, por su desarrollo industrial y que nos parecían ecosistemas de referencia. Ese trabajo se completó con un proceso muy intenso participativo con el conjunto del tejido emprendedor industrial, mediante entrevistas, mediante cuestionarios, focus groups, una encuestación bastante ardua y dura y finalmente terminamos con una propuesta de mecanismos e iniciativas para fomentar la actividad emprendedora industrial. Por ubicarnos, atendiendo a los criterios de selección de la Ley de Startups, partíamos de un universo potencial de cerca de 22.000 empresas, concretamente 21.800, que estaban dentro de los CENAES considerados y lo que hicimos fue ir acotando conjuntamente con la EOI y en base a una serie de criterios, acotando hasta llegar al universo de 806 empresas, que son aquellas que efectivamente realizaban una actividad emprendedora industrial innovadora, ¿vale? En base a su participación en determinados programas de innovación, tanto autonómico como estatal o europeo, registros en bases de datos o que adicionalmente a ello incorporamos porque estuvieran efectivamente realizando actividad innovadora, ¿vale? No me voy a demorar más y le doy paso a mi compañera Irene. Gracias, Iñaki. Bueno, comenzando con esta primera fase del proyecto, que consistió en esa caracterización de la actividad emprendedora industrial, precisamente qué características son las que tiene este tipo de emprendimiento versus otra tipología de emprendimientos. Principalmente una alta complejidad tecnológica a nivel de productos y servicios desarrollados, la interacción con multitud de agentes, sobre todo mediante modelos de innovación abierta, y esa colaboración, como veremos más adelante en los siguientes gráficos, con universidades, centros tecnológicos de carácter público, privado, no solo para el desarrollo de los productos y servicios, sino también para la obtención de esa financiación. Continuando con este análisis, se analizaron 806 startups industriales, 53% de ellas pertenecientes a la industria manufacturera. Si observamos por distribución territorial, Madrid, Cataluña, la Andalucía y el País Vasco agrupan las 2/3 partes de la totalidad de las startups industriales en España. Si observamos por número de empleo, el 43% de ellas tenían entre 1 y 5 trabajadores, seguido del 32% de ellas entre 11 y 50. Continuando con la facturación, más del 27% de las startups industriales en España contaban con más de 1 millón de euros en términos de facturación. Y un punto importante que merece la pena destacar es que en España tan solo el 14,21% de las startups industriales han sido fundadas por mujeres. Según tipo de inversión, el 34% de estas startups habían recibido inversión con los famosos Family, Friends and Fools, aquellos amigos conocidos y locos que deciden invertir en estos proyectos, y más del 60% realizaba actividad internacional, concretamente exportaciones. Hablando de esta colaboración, al inicio de esta fase, especial mención a la colaboración con universidades, donde el 50% de estas startups colaboraban de una manera u otra con universidades, 41% de ellas con centros tecnológicos, y si nos fijamos en su desarrollo, las startups se posicionaban más de la mitad de ellas en etapas growth stage o etapas de crecimiento. Por ir cerrando esta primera fase, más del 70% de las startups habían obtenido ayudas al emprendimiento, tanto públicas como privadas, y haciendo un pequeño desglose vemos como las ayudas autonómicas superaban el 74%, startups que habían obtenido ayudas estatales se posicionaron en un 71%
y a mayor distancia, con un 31%, ayudas europeas. Un punto importante a destacar en este aspecto es que tan solo el 6% de las startups industriales habían obtenido ayudas al emprendimiento por parte de entidades privadas. Y a modo de conclusión y principales ideas o eslogans con los que nos quedamos en esta primera fase. La falta de financiación mediante participación en capital en las startups industriales, la escasa colaboración con grandes corporaciones, con grandes empresas. Un punto positivo es esa buena colaboración que comentábamos al inicio con las universidades, los centros tecnológicos. ¿Qué barreras específicas encontramos en este tipo de emprendimiento? Bueno, pues una mayor necesidad de financiación por la peculiaridad de este tipo de proyectos. Esa escasez y el alto coste de acceso a espacios industriales y a infraestructuras, el hecho de que las ayudas y los programas existentes actualmente no estén realmente adaptados a las necesidades de este tipo de proyectos. La dificultad de escalar estos proyectos supone un problema a la hora de buscar y obtener inversión. ¿Y cuáles han sido estas necesidades clave por parte de las startups? Inversión, atracción y fidelización de talento, acceso a grandes clientes, a esas grandes corporaciones, y ya cuando hablamos en fases de expansión y de crecimiento, esa entrada a mercados internacionales. Y paso la palabra a Iñaki para continuar con la siguiente fase. Gracias Irene. Vale. Aquí presentamos súper rápido las conclusiones del benchmark internacional. Lo analizamos en torno al modelo del Dr. Isenberg, en torno a sus 6 áreas clave de los ecosistemas. Y sí que es cierto que vamos a ver algunos temas que ya Irene ha reflejado, ¿vale? Como algunos ecosistemas, como pueden ser, por ejemplo, el de Lombardía, destacan por unas estrategias de innovación que están focalizadas en mejorar la competitividad. Veremos también cómo Múnich y Baviera, por ejemplo, destacan por la importancia que le dan al talento, a ser capaces de atraer talento industrial de todas las partes del mundo. Luego también tenemos modelos como el de Tel Aviv, que destaca por los incentivos fiscales, y aunque aquí no lo hemos reflejado, por otro lado también Austin, dentro del ecosistema norteamericano, también destaca por eso, por esas facilidades que dan especiales a los proyectos emprendedores industriales. Una diferencia muy importante, y es algo que sí que les caracteriza, es cómo ellos cuentan con redes de inversores especializados en industria, ¿vale? Que igual es uno de los puntos débiles de la situación española. La importancia del venture capital, y aquí también de nuevo cómo esas grandes corporates industriales se meten a financiar esos proyectos emprendedores, ¿vale? Existe esa cultura en todos estos ecosistemas. La colaboración entre universidades, empresas y startups, eso por supuesto. Muy importante también a nivel de infraestructuras, la necesidad de contar con esas infraestructuras, porque los proyectos emprendedores industriales, por su propia naturaleza, van a necesitar máquinas, van a necesitar superficie, van a necesitar unos medios de los cuales, si probablemente somos capaces de crear esa colaboración con los agentes científico-tecnológicos, puedan llevarse a cabo, y es algo por lo que destacan estos ecosistemas. Por otro lado también el acceso a mercados, o sea, estos ecosistemas también destacan por una cercanía muy próxima entre las grandes corporates y las startups, lo cual facilita su llegada al mercado, ¿vale? A nivel de casos de éxito, analizamos 13 startups que eran de sectores variados, tipologías variadas, tanto a nivel de los ámbitos, de los sectores, como de los equipos promotores, ¿vale? Y sí que vimos un concepto muy clave, ¿vale? La importancia del equipo promotor en este tipo de iniciativas. ¿Por qué? Porque veremos aquí que han de reunir muchísimas cualidades. La experiencia previa en entornos industriales. Por otro lado, también tienen que tener habilidades en emprendimiento y en gestión empresarial, una definición muy clara del proyecto con un alto nivel de especialización tecnológica ya desde el inicio, pero muy importante la red de contactos y clientes iniciales. ¿Por qué? Porque eso les ha facilitado a muchos de estos proyectos el poder llegar al mercado lo antes posible, ¿no? Y por otro lado, también muy importante la financiación pública, tanto estatal como europea, y se reflejaba un factor que igual pues desde fuera no tenemos tan en cuenta, ¿no? Como, aparte de ser un buen proyecto, has de contar con buenos expertos para captar financiación. Y si no eres capaz de tenerlo en el equipo, al menos identificar a quién puedes recurrir desde fuera. Y por último, la importancia del ecosistema. Y también vimos cómo había proyectos emprendedores que igual en una etapa inicial podían haber estado en un emplazamiento, pero luego tuvieron que desplazarse a distintas ubicaciones en España para estar cerca de un ecosistema más favorable, ¿vale?
Bueno, como comentaba Irene, a nivel cuantitativo se quedó bien claro que las grandes barreras durante todas las etapas de los proyectos emprendedores son el acceso a la financiación, el acceso a la inversión, la captación y fidelización del talento, ese acceso a mercados, el product market fit, hacerlo cuanto antes mejor y especialmente con grandes corporates que luego les sirvan como tarjeta de entrada. Y también destacaba como una necesidad propia de las startups que están en crecimiento, está ahí una barrita verde que se dispara, es el acceso a mercados internacionales, ¿vale? Ya llega un momento en el que las startups necesitan crecer y para crecer tienen que internacionalizarse con unas necesidades especiales respecto a otros proyectos emprendedores. Como gran conclusión de todo esto, lo que veíamos es que España cuenta con los elementos y con las características para convertirse en un hub de emprendimiento industrial y que para todo ello, y eso lo vimos incluso en ecosistemas tan poco friendly para los ecosistemas públicos como podría ser Estados Unidos, la administración pública es un actor fundamental para coordinar e impulsar ese desarrollo de ecosistema. Y ya por último, con esos mecanismos e iniciativas para fomentar la actividad emprendedora y de nuevo en torno a las diferentes dimensiones, partíamos de una base que ya ha comentado al principio el profesor Bayón, que era la necesidad de la coordinación interinstitucional y la cercanía entre las startups y las grandes corporates, ese es un factor fundamental. Y luego la necesidad de tejer redes, ¿vale? De tejer y construir ecosistemas. A nivel de políticas públicas, contamos con una gran herramienta que otros países no tienen, como es la ley de startups, eso también es cierto. O sea, analizando otros mercados, ellos no cuentan igual con un instrumento tan avanzado como el que disponemos en España. También es cierto que se identifica la posibilidad de crear nuevos instrumentos, como puede ser un Neotec Industria, ¿no? Que estén más adaptados o que puedan recoger mejor las necesidades industriales. Muy importante el rol de las universidades aquí. ¿Por qué? Porque en múltiples etapas pueden ofrecer desde las propias infraestructuras hasta colaborar para reforzar esos equipos emprendedores. El acceso a la financiación, y ahí sí que es cierto que el Death Valley se ve claramente en el TRL 5 y 6, en las etapas iniciales no hay problema, cuando llegan más adelante tampoco, pero en ese momento sí que es cierto que es donde hay que poner el foco, ¿vale? No solamente tienen que ser privados, hemos visto como en Múnich, en Italia, en Tel Aviv, también son capaces de crear programas público-privados, ¿vale? Obviamente, incentivos fiscales, ese fortalecimiento de la conexión entre startups e inversores nacionales e internacionales y el apoyo para el acceso a financiación europea y perfiles financieros clave, ¿vale? El acceso a mercados, aquí de nuevo los programas de colaboración entre startups y corporates es una buena práctica a replicar, de forma que se les pueda facilitar el product market fit, el lanzar las pruebas pilotos y de validación. Muy importante para sectores con altas barreras de entrada, y ahora tendremos algún caso de éxito, como el apoyo para certificaciones en esas etapas iniciales pues puede permitirles acelerar y prosperar. Programas de internacionalización, pero teniendo en cuenta su casuística, y luego esos 3 puntos de contexto, como son las infraestructuras. De nuevo, hago hincapié en la necesidad de contar con infraestructuras avanzadas para el emprendimiento industrial. Especial también contar con aceleradoras e incubadoras especializadas en este tipo de emprendimiento. A nivel de capital humano, pues aquí lo que vemos es que hay geografías que están apostando mucho por repatriar y atraer talento para impulsar el emprendimiento industrial. Entendemos también que sería muy interesante dentro de esa colaboración con el tejido universitario y con la formación profesional avanzada fomentar el emprendimiento en las aulas. Y luego, por último, para incrementar la cultura emprendedora también se reflejaba el interés de dotar de una mayor visibilidad al emprendimiento industrial mediante premios, informes anuales, estudios como este, creación de directorios sectoriales de startups innovadoras y luego, sobre todo, impulsar la sensibilización en el conjunto del tejido académico. Gracias. Gracias. A continuación interviene don Borja Cabezón, consejero delegado de ENISA, la Empresa Nacional de Innovación. Aquí alguien se ha dejado un móvil.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la EOI por este evento, en especial a su director general, José Bayón. Enhorabuena por este evento, por este encuentro, esta conversación, para hablar del emprendimiento de este país, de la situación de la industria y de los objetivos y los futuros retos que tenemos como país. Muchas gracias al equipo de la EOI por hacer posible todo esto. Gracias, por supuesto, a Nexio por el estudio, un estudio interesante. Hemos visto ahora las conclusiones. Es verdad que uno, cuando va recorriendo el país y va concertando diálogo y conversación con los emprendedores y emprendedoras de este país, pues la verdad es que yo creo que lo habéis clavado en el estudio, porque vemos claramente las mismas conclusiones, ¿no? La necesidad, no lo voy a repetir, pero por supuesto la necesidad de inversión, la necesidad de financiación pública, en este caso en lo que nos compete a ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, pues es fundamental. Es fundamental porque de alguna manera es la gasolina, la fuente renovable, diríamos hoy en día, para poder recorrer el camino. Ya no solo son las ideas, ya no solo es el talento, ya no solo son los equipos, ya no solo son, como hablabais antes, la agenda que uno pueda llegar a tener, el entorno que uno pueda llegar a tener, que le hace mucho más fácil o menos complicado, menos complejo poder recorrer el trayecto, sino que no, la financiación pública tiene que estar, y tiene que estar muy disponible. Es una pena, como decía vuestro estudio, que también el conocimiento de alguien que sepa bien cómo tratar las ayudas públicas sea fundamental, o alguien incluso que profesional que tenga la capacidad de dedicarse a ello. No quiero quitarle trabajo a nadie, pero es verdad que nosotros como administración pública tenemos que hacer todo esto mucho más fácil. Hay que hacer un acto de más pedagogía todavía, más diálogo con los emprendedores y emprendedoras, y tener una capacidad más sencilla para que los emprendedores y emprendedoras, las empresas, las startups tengan la capacidad de poder optar a una financiación pública que a día de hoy existe. Porque el problema es cuando no existía, cuando no teníamos los fondos para poder disponer o para poder apuntalar lo que es las ideas y el talento de este país. Pero hoy tenemos financiación pública, y en eso tenemos que intensificar nuestros esfuerzos. Conocer y tener un buen diagnóstico del sector nos ayuda, por supuesto, a hacer país y a construir una Europa mucho más fuerte. En un momento geopolítico como el que estamos viviendo, donde se está conformando, sin lugar a dudas, una nueva era. Es verdad que es una era de total incertidumbre. Yo creo que tenemos muy pocas pistas de por dónde, como dirían los argentinos, de por dónde viene la mano, porque nos movemos en un territorio donde las primeras potencias, o la primera potencia, que siempre ha sido un poco nuestro grado y guía de referencia, pues está como está, y está generando, veremos mañana, la política de aranceles, famoso Día de la Liberación Americana. Yo no sabía que el 2 de abril era el Día de la Liberación Americana, pero veremos este terreno con el que se está moviendo Estados Unidos, cómo nos afecta. Y como nos afecta de manera decisiva, hemos decidido, tanto el Gobierno de España, tenemos aquí a nuestro queridísimo director general, a Jordi, que luego nos va a contar, pero como nos hemos dedicado estos últimos meses a vislumbrar un futuro sin tener la dependencia exclusiva de las grandes potencias, y en este caso de Estados Unidos, creo que es muy interesante este tipo de conversaciones que la EOI impulsa. Contribuyen, por supuesto, a decidir o a buscar puntales decisivos de este país, puntales decisivos de nuestra estrategia, y a apuntalar, como decíamos antes, la autonomía estratégica que tan decisiva y necesaria es hoy en día en España y, por supuesto, en Europa. Pensamos en la Europa sostenible digital a la que pertenecemos. Conocer el rumbo y corregir las direcciones se hace también fundamental, porque eso nos hará fomentar un espíritu emprendedor y competir en el mundo frente a otros continentes en las mejores condiciones. Vivimos ya no solo en incertidumbre, sino también en resiliencia. Es una palabra complicada, pero que se ha puesto muy de moda últimamente, pero es que vivimos en esta resiliencia constante. No hay más que recordar cómo la COVID puso de manifiesto la necesidad de transformar el modelo productivo de este país, y en eso estamos. Ahora hay que agudizar aún más las sinergias para que las administraciones públicas seamos agencia, motor de transformación y, por supuesto, de estabilidad. De estabilidad que, como decíamos antes, con tanta
incertidumbre pues se hace, si cabe, más necesaria. Y hay dos entidades, como la EOI y ENISA, que son en definitiva el Gobierno de España, que estamos trabajando juntos para fomentar un ecosistema emprendedor, un sistema de emprendedor robusto, prometedor, bajo el paraguas, por supuesto, siempre del Ministerio de Industria y Turismo. Nuestro trabajo sustenta la transformación del modelo productivo y hace aflorar nuevas oportunidades. Y sí que me gustaría dejar un dato reflejado, que es que más del 70% de las pymes que apoyamos con nuestros préstamos participativos desde ENISA tienen menos de 5 años. Un dato yo creo que bastante relevante y nítido de la situación actual. Cada euro que aportamos es un impulso al ecosistema y también una población que puede desarrollarse, y es una de las cuestiones que también en ENISA venimos reflejando en los últimos años, tanto bajo la dirección de José Bayón, que estuvo muchos años en ENISA, como con la nuestra, ¿no? Queremos llegar a todos los rincones de España, porque nosotros tenemos una máxima, y es que el talento no entiende de fronteras, no entiende de edad, no entiende de género y, por supuesto, no entiende ni debe entender de lugar de procedencia o de clase social. El talento es el que es y lo que necesita es una cosa, es oportunidades. Y por eso tanto la EOI como ENISA y el Ministerio de Industria y Turismo queremos dárselas. Con lo cual, nada, vamos a seguir con la mesa, con el debate. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el debate y a por ello. Gracias. Ahora damos paso a la mesa redonda, moderada por Vanessa Yaklish, directora de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales de la EOI, en la que la acompañarán don Alberto Nieto, director de Operaciones de Aurea Avionics, Luis Martín, fundador y CEO de Arribes, y Carmen Moreno, de Repsol Energy Ventures. ¿Podéis sentaros aquí? Muy bien. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Ahora viene la parte divertida, que es hablar del emprendimiento industrial, pero desde el sentido más práctico. Este es el diagnóstico, ahora sabemos cómo está la situación en nuestro país, pero nos gustaría saber cómo es ese futuro del emprendimiento industrial y, todavía más importante, qué mecanismos podemos fomentar precisamente pues enfocados en mejorar y en poder consolidar sobre todo esa actividad emprendedora industrial. Para ello contamos hoy, como bien nos acaban de presentar, con nuestros invitados y vamos con esa primera parte del CEPI, que es nuestro centro de pensamiento, como bien han dicho anteriormente todos, incluido nuestro director general. Es nuestro think tank, pertenece al Ministerio de Industria y Turismo y sobre todo también el CEPI es, que están tan de moda los centros de pensamiento, es donde se mira muy bien la estrategia y se alía, además se quiere alinear con políticas públicas, también con talento, que es en lo que somos expertos aquí en la Escuela de Organización Industrial, y queremos verlo desde el punto de vista más práctico, como decíamos antes. Entonces, parte del análisis fundamental que hemos descubierto es que España es un ecosistema perfecto para el emprendimiento, pero todavía no sabemos del todo si se ha consolidado como hub. ¿Qué elementos hacen falta? ¿Qué políticas públicas y qué más cosas podemos destacar que podrían convertirlo precisamente en ese hub industrial? Empezamos por Carmen, si os parece. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Creo que los comentamos antes, necesarios estos espacios, ¿no?, para compartir y fomentar todo el tema del emprendimiento industrial. Yo creo que España tiene las bases y tiene una base sólida para convertirse en ese hub industrial. Lo hemos visto en otros sectores, como puede ser el software, marketplace, pero creo que todavía tenemos que poner foco y necesitamos, bueno, lo habéis dicho en el estudio, habéis comentado, pero necesitamos infraestructura e innovación, necesitamos creación de hubs industriales. Nosotros, por nuestra parte, en Repsol hemos lanzado All for Zero, que es el primer hub tecnológico industrial, de la mano de Iberia, Holcim y ArcelorMittal. Necesitamos crear esos espacios donde unir startups y corporaciones y que puedan testear y que puedan probar en entornos industriales sus tecnologías, ¿no? Falta esa parte de sandboxes, ¿no?, de financiar esos pilotos y esos proyectos para poder escalar las tecnologías. Falta financiación. En España hay financiación, hay fondos, pero cuando hablamos de industria o de Deep Tech,
pues al final hay ese cierto miedo, ¿no?, a la inversión en hardware más que en software, y tú hablas con el resto de compañeros y hay un miedo a financiar la parte de hardware porque tiene un alto riesgo tecnológico. Así que necesitamos creación y que entiendan, ¿no?, cómo funciona la industria. Necesitas más tiempo, necesitas más CAPEX, ¿no?, y necesitamos ese tipo de financiación, ¿no?, que se adapte, ¿no?, a las características de lo que es el emprendimiento industrial. Como habéis comentado, necesitamos retener talento, y para retener talento necesitas ofrecerles un entorno atractivo. Necesitamos mucha colaboración público-privada, porque al final, a la hora de financiar y asumir esos riesgos, hemos visto que la parte de financiación del Venture Capital es un poco más focalizada a software, así que necesitamos financiar tanto corporaciones como la parte pública esa escala de tecnologías, y necesitamos más políticas pro emprendimiento. Habéis comentado que tenemos la ley de startup, pero eso no solo, necesitamos una ventanilla única, necesitamos disminuir esa burocracia, porque, como habéis dicho, el número de empleados medio en una startup es de 1 a 5 empleados, y dedicarse a presentar ayudas es complicado. Así que, bueno, yo creo que tenemos la base sólida y que podemos construir y convertirnos en un hub de emprendimiento industrial. Luis, ¿estás de acuerdo? Sí, perdón. Ante todo, gracias por habernos convocado. Yo estoy de acuerdo. Yo antes de pedir, esto es como la canción esa de Gracias a la vida. Gracias a la vida por Enisa. Creo que ustedes dos son una especie que habría que proteger, porque realmente es un vehículo inversor que parece de otro país y de otro entorno. Creo que Enisa ha sido fundamental y sigue siendo fundamental. Entonces, yo, por decir, un Enisa 10 veces más grande sería lo primero que pondría encima de la mesa. Creo que antes estábamos comentando de momento, me encantaría conocerte mucho más, porque nosotros trabajamos en temas de circularidad, en temas de espacio, porque no necesito el dinero para cuando lo necesite. O sea, yo creo que el informe de Nexio está muy bien dicho. La industria es un sitio donde las cosas suelen ser muy difíciles. Entonces, es relativamente fácil entrar. Si tú eres capaz de resolver un problema difícil, puedes hacerlo y puedes ir generando caja poco a poco. Con lo cual, modelos de financiación como los de Enisa son muy importantes. Creo que hay una segunda fase, y también aparecía en el informe, y es, ya que está aquí el gobierno o las instituciones gubernamentales, ayudar a las empresas grandes a que realmente sean empresas tractoras. No sé si fiscalmente o a otro nivel, pero el éxito o el fracaso de un país como hub es el éxito que hace una empresa grande con sus empresas tractoras. Hay un informe por ahí que habla de un factor que se llama el Total Cost of Productivity, y que de alguna manera vaticina un poco la crisis alemana al demostrar que toda la innovación se ha concentrado en las grandes, pero no ha salido de las grandes. Entonces, ese modelo de no transferencia, de no tener una pirámide donde muy pocas muy grandes puedan transferir a algunas más medianas y estas a la pyme, y entonces en ese entorno poner modelos de meritocracia. Yo creo que el acceso a un capital razonable para poder hacer cosas suficientes, un Enisa es una herramienta perfecta que permite poder abordar procesos donde yo puedo trabajar con Repsol para resolverle a Repsol un problema muy específico y está. Y creo que la otra es, nosotros trabajamos en espacio, el espacio va a crecer un 10% agregado de aquí al año 40, desde el 19 es una barbaridad, se va a triplicar. Si además le añadimos el carácter dual y con la situación geopolítica, esto se puede disparar. Y la industria en general, todas las industrias, todas las ingenierías, más que todas las industrias, como digo, son mercados infinitos. La construcción es un mercado infinito, el espacio es un mercado infinito, las estructuras son mercados infinitos, y tu producto puede llegar a tantos sitios como sea capaz técnicamente de resolver. O sea, es un poco al revés que el mundo digital, donde tú querías acaparar un entorno específico de usabilidad. Y ahí hay otro reto. Es decir, si nosotros vemos que el espacio, por ejemplo, que es donde yo estoy, y muchas ingenierías,
crecen a un ritmo del 10%, y el máximo, según Eurostat, que el talento que podemos incorporar crece un 5%, en lo que es la industria de espacio nos dejaríamos 6 trillones en el alero. Entonces, tiene que haber una transición de un modelo artesanal a un modelo de producto o de servicio empaquetado, donde la fuerza de trabajo o el talento pueda escalar en rentabilidad mucho más de lo que escalaría en un modo proyecto. Es decir, y ya hay una última petición que yo haría, y es una escuela en la EOI, un máster especial para los interventores, y decirles que eso del 60% en el precio es un mito, porque si fuese real, los belgas, los italianos, los franceses, los finlandeses estarían en la cárcel todos. Es decir, el peso del 60% en los concursos para las pymes es demoledor, porque las pymes tenemos, con las startups, sobre todo en sus fases iniciales, tú puedes jugar mucho con que no tienes coste. Juegas con que no duermes y juegas con que no tienes fines de semana y vacaciones. Y ahí está tu competitividad. Nosotros hemos empezado a sobrevivir, o sea, empezamos como startup haciendo lo que nadie quería hacer. Yo tengo la suerte de tener como socia y cofundadora de mi empresa a la académica más joven de la Academia Internacional de Astronáutica, que os pido disculpas por estar yo aquí en lugar de ella, pero yo soy el simpático y ella es la lista. Ella es simpática, que no me tengo. Pero creo que ahí es otra de las cosas que tenía. Pero esto es... yo quiero acabar agradeciendo a los que están aquí. Yo jugaba al baloncesto y cuando faltaba la gente el entrenador nos echaba la bronca, y echaba la bronca a los que habíamos venido, no los que habían faltado. Entonces yo acabo agradeciendo a la vida por la existencia de esa. Pagan justos por pecadores, dice el refrán. Alberto, para completar también esta pregunta, ¿es España, en el caso de España en concreto, el sector industrial un sector de interés para los emprendedores? Y también, como decía, ampliando la primera reflexión de esta mesa redonda. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda. Para poder responder a la pregunta me gustaría hacer una pequeña reflexión del contexto del cual venimos, ¿no? Venimos de un contexto en Europa y en particular en España en el que hemos venido externalizando y deslocalizando la producción y el sector industrial y moviéndolo fuera, típicamente hacia el sudeste asiático. Entonces ha sido como un péndulo que hemos lanzado y con el tiempo nos hemos dado cuenta que eso tiene un coste también, ¿no? Hemos ido perdiendo esas capacidades industriales que típicamente teníamos y además ahora aparecen nuevos sectores disruptores en la tecnología, como pueden ser New Space, drones, robótica, en los que nos damos cuenta que necesitamos esas capacidades industriales para hablar de tú a tú con el resto del mundo. Y es ahí donde el péndulo de repente vuelve, ¿no? Vemos una demanda creciente de recuperación de esas capacidades industriales y es ahí, en ese entorno de vuelta, de demanda creciente, de recuperación de esa capacidad industrial y tecnológica, donde los emprendedores, los empresarios vemos esa gran oportunidad. Entonces, claramente es un entorno muy retador por la complejidad en el desarrollo de la tecnología, por la complejidad en la maduración de los productos tecnológicos y en los largos tiempos de entrada al mercado, pero en las que precisamente por esa dificultad, esa alta barrera de entrada, pero también esa demanda creciente, se necesita ese espíritu emprendedor, esa innovación, esa forma diferente de afrontar los problemas que son el germen de las oportunidades y que hacen atractivo a un sector, ¿no? Bueno, lo comentábamos antes de sentarnos en la mesa, es una mesa de emprendimiento industrial de las pocas que vemos, ¿no? Y yo creo que vamos a irnos metiendo poco a poco en una dinámica en la que esto también va a ser más común, vamos a poder abrir más el debate a cómo afrontar este nuevo paradigma. Entonces, claro, también pensando en que estamos en un mundo globalizado en el que estamos compitiendo con todo el mundo, principalmente es una arena internacional en la que nos batimos, y pensando de nuevo en ese péndulo que lanzamos de deslocalización de las capacidades industriales, ahora nos vuelve, pero tenemos que ser capaces de competir en igualdad de condiciones con nuestro entorno.
Y es ahí donde sí que se identifican elementos muy importantes que pueden ayudar a impulsar a la industria, ¿no? Y al emprendimiento industrial. Creo que uno de ellos ya lo hemos comentado y es la necesidad de capital. Es importante, son proyectos que se requieren una inversión en CAPEX bastante elevada. Entonces, cualquier digamos, elemento que pongamos en marcha, política que haga atractiva la inversión industrial en España, va a ser muy positiva porque nos va a permitir poder competir en igualdad, si no en igualdad de condiciones, pero mucho más cerca de la igualdad de condiciones con nuestro entorno. Entonces yo creo que hay que fomentar políticas, hay que fomentar elementos que permitan hacer muy atractiva la inversión industrial en España. Otro de esos elementos que precisamente destaca también este informe del CEPI es que, según el informe, el acceso a la financiación sigue siendo uno de los principales retos también a los que se enfrenta el ecosistema. Existe, al parecer, una falta de ajuste entre los programas y ayudas, tanto públicos como privados, y las necesidades de los diversos agentes. También, desde vuestro punto de vista, en este sentido, ¿qué recomendarían a las administraciones públicas en materia de propuestas y de políticas para incentivar el emprendimiento en la industria? Empezamos, si os parece, esta vez por Luis. Yo creo que hay una parte que tiene que ver con los Venture Capital. Yo creo que la ley de financiación de los Venture Capital, si no me equivoco y si no ha cambiado, exige que se desmonten a los 10 años y a veces para inversiones en espacio, sobre todo, según con qué cosas es imposible que tú tengas un retorno antes de los 10 años. Nosotros venimos organizando ya los últimos 3 años el vertical de espacio en South Summit y allí en South Summit a mí me gusta dar mensajes muy claros, y yo digo que invertir en espacio es más seguro que invertir en real estate, en inmobiliario, por un motivo, y es el siguiente. Es decir, es muy difícil predecir, y aquí me lo puede constatar, es muy difícil, casi imposible, predecir a largo plazo quién va a tener éxito y quién no lo va a tener. Ahora, el sector industrial tiene una ventaja, y es que la acumulación de talento y de conocimiento no tiene valor cero. Entonces, es posible que, y vamos, igual que en todos los sectores, vamos a concentrarnos. O sea, no van a quedar 1000 empresas de drones, quedarán 10 o 12 a nivel europeo, superpotentes, quedarán luego proveedores, o sea, quedará una pirámide, pero habrá dominantes. Entonces, nosotros en lo nuestro podemos tener éxito y ser un líder europeo, pues luchas por ello, pero si no, eres perfectamente comprable para complementar un tercero. Para que entiendan, Luis, exactamente cuando hablas de espacio lo que hacéis, porque claro, tú te has acostumbrado, pero es algo realmente extraordinario. Bueno, no sé. ¿Y cómo se traduce eso en lo que estamos hablando ahora? Pero vosotros os dedicáis, si nos tuvieras que resumir así en 30 segundos, ¿a qué os dedicáis? Y en ese sentido, bajo ese contexto, ¿qué desafíos os encontráis? Nosotros, como te decía, nos empezamos a dedicar para generar caja a lo que nadie quería hacer, o sea, cosas muy difíciles, y lo que hacemos realmente es entender el espacio ya empieza a ser un sector mayor, con lo cual tiene responsabilidades sobre la sostenibilidad en tierra y en el espacio. Entonces nosotros entendemos cuál es la carga de emisiones desde que se diseña una misión, desde que se lanza y queda mejor o peor puesto en la órbita, y eso exige los años de vida que un satélite está en órbita proporcionando un servicio, y luego la reentrada, que la reentrada tiene, pues, por ejemplo, trabajamos con Eurocontrol para ver qué impacto tendría una reentrada de un satélite en el tráfico aéreo europeo, ¿vale? Entonces eso es lo que hacemos, y lo que te quiero decir, nosotros trabajamos con muchas empresas de espacio. Lo que nosotros hemos hecho productizando lo que hacemos, le ayudamos a muchas otras, entonces en algunos de los desafíos que hablábamos, entre ellos el tema de la financiación. Sí. Entonces, lo que os decía, ninguna empresa de espacio con la que trabajamos vale cero. O sea, si sobreviven a los 2 años, imagínate que yo trabajara en energía, si yo sobrevivo a un contratillo con Repsol y luego otro que me vuelva a contratar, cualquier inversor podría invertirme sabiendo que igual me va a sacar un 20%, no tienes que sacar un 700 ¿sabes? ¿Por qué? Porque es razonable, no hay capital humano, con lo cual si yo he construido un grupo suficientemente bueno y 2 o 3 tecnologías razonables,
y Alberto es el que gana en mi sector, Alberto me va a comprar, y me va a comprar por un precio razonable. Es decir, en el entorno industrial es cierto que todo va a más largo plazo, y yo creo que debería haber una ley que ayudara a los venture capital a ajustar los plazos, no como en el marketplace de 2,5 en 2,5 años, sino de 6 en 6 años, por ejemplo. Alberto, ¿quieres hacer tu aportación a esta misma pregunta, hablando de financiación, de desafíos? Tú como emprendedor de pura raza y además que te dedicas al sistema aeroespacial también de alguna manera, ¿no? Fabricáis drones. Sí, bueno, ya lo has comentado Luis, yo creo que es necesaria una adaptación de los tiempos de cara a poder ajustar las expectativas de los retornos de inversión, ¿no? Nosotros pues, hacemos una cosa mucho más sencilla que espacio, ¿no? Es que fabricamos, lo diseñamos, lo desarrollamos y hoy por hoy podemos decir que tenemos un producto 100% de tecnología made in Europe con acento español además. Entonces, claro, vemos que los tiempos de desarrollo y de comercialización pues son elevados. No es lo mismo hacer un software que poner en el mercado un producto físico que se toca con las manos, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la financiación, en este caso pública, ¿no? Claramente hay variedad de elementos que apoyan a la financiación, que apoyan a las empresas en fases incipientes, en fases tempranas, en TRLs bajos, o sea, de Technology Business Level, que no es un indicador de la madurez de tecnología. Entonces, hay un impulso y una variedad de instrumentos que permiten florecer a esas empresas, a esas startups. Sin embargo, pues con los drones, tenemos el 90% del trabajo hecho, que es desarrollar el dron, y nos queda el 90% restante, que es ponerlo en el mercado. Y ahí ya nos vamos a los TRLs altos, a los niveles de maduración altos. Y es cuando encontramos que pues empieza a haber una sequía de instrumentos de financiación. En ese caso, ENISA es notoriamente probablemente uno de los pocos o de las raras avis que sí que entiende que es necesario ese impulso en TRLs más elevados. Porque además es una pena empezar un proyecto industrial donde se invierten esfuerzos y que se quede en un TRL bajo porque luego no sea capaz de obtener financiación que lo lleve al mercado. En ese sentido, hay indicadores que pueden ser utilizados también de forma complementaria, como es el CRL, Customer Readiness Level, que lo que nos habla es de, pues ya tienes una tecnología desarrollada, de acuerdo, pero ¿en qué punto de entrada del mercado estás? Porque ahí, como digo, el 90% del trabajo es desarrollarlo, pero es que el 90 o el 200% restante es después ponerlo al mercado. Y es ahí donde además se percibe una versión al riesgo por parte de los entes privado, venture capital, de la banca clásica, muy elevada, también por la tradición de nuestro país, un país de pymes, muy dedicada al sector servicios. Entonces, claro, cuando un banco ve una cuenta de resultados, un balance de una empresa industrial, casi que le suena a chino, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también que se ofrezcan garantías pues, desde el punto de vista de instrumentos públicos, como puede ser el ICO, como puede ser el Fondo Europeo de Inversiones, que apoyen específicamente a los proyectos industriales, ¿no? Por ejemplo, el Fondo Europeo de Inversiones, de cara a proyectos de inversión en España, tiene instrumentos que ofrecen garantías y coberturas a distintas entidades financieras. Sin embargo, excluye de manera directa todo lo que es el sector, los canales industriales, ¿no? Y eso es algo a lo que tenemos que sacar de dar la vuelta para multiplicar el acceso a capital. Carmen. Bueno, yo desde el punto de vista diferente a nivel corporativo, lo que vemos en nuestro portafolio, tenemos 21 compañías, todas industriales o adyacentes a la industria, es la fragmentación que hay en la financiación. Tenemos financiación local, tenemos financiación regional, tenemos financiación nacional y europea. Y realmente no tienen el foco o las necesidades para el sector industrial. Como han comentado antes, es fácil a lo mejor obtener financiación cuando estás en un estado de laboratorio y tienes una idea, ahí más o menos es fácil obtener la financiación. Pero cuando ya pasamos a una planta piloto, y lo vemos en nuestras startups, es muy difícil encontrar inversores más allá de corporaciones. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es financiación hay, pero no hay sectorizada. O sea, los requisitos son los mismos si eres una empresa de software como si eres una empresa industrial.
Y realmente la tecnología y lo que llamamos Deep Tech, al final los periodos de maduración son diferentes. Como ha comentado también Alberto, los balances son diferentes. O sea, y sobre todo lo que estamos viendo en las empresas industriales es la necesidad de financiar el circulante, porque tienen tecnología, tienen proyectos, tienen clientes, pero no tienen caja para acometer esos proyectos. Entonces yo creo que ahí el ENISA, como han dicho, juega una labor fundamental, porque todas nuestras startups al final es ese impulso, pero teniendo tanta ayuda europea y tantas ayudas, deberíamos tener como más foco, y aparte también la administración a lo mejor crear algún ente que las ayude a pedir esa financiación ad hoc para la industria. Aquí están tomando nota, ¿verdad? Otra de las cosas que destaca este informe es el talento, algo que, como decíamos aquí en EOI, somos también expertos. ¿Creéis que es esencial el talento joven para este futuro del emprendimiento industrial en España del que estamos hablando? Bueno, por ejemplo, tú, Carmen. ¿Sí? ¿Creéis que es realmente importante y destacamos ese talento joven y que tengan más acceso a conocimiento, que estén más preparados también que nunca? Totalmente sí. Creo que la industria ofrece requisitos que el talento joven está buscando, y creo que las nuevas generaciones sí que buscan como un foco, necesitan tener pues un propósito, y creo que lo estamos viendo en toda la parte de descarbonización, economía circular. El empleo es de calidad, hay retos tecnológicos que pueden aplicar pues una vez salidos de las universidades, y creo que es algo atractivo y se debería vender como atractivo, pero es verdad que faltan referentes. Entonces, al final, si tú no ves un referente y no ves a alguien estando allí, tú tampoco te ves allí. Entonces, creo que esa parte de visibilizar el talento industrial y de crear referentes y de ponerlos en valor es bastante importante. En la parte de software ya lo vemos, porque bueno, fundadores como por ejemplo el de Globo y empresas de software están ya creando una escuela piramidal, creando startups, porque ya tienen ese expertise. En industria todavía nos falta este tipo de referentes y visibilizarlos. Entonces yo creo que esa parte es bastante importante para apoyar el talento joven y atraerlo y vender la industria no como algo tradicional, sino es un sector donde se está transformando, hay una disrupción y un potencial enorme, y el talento joven tienen que ver la industria como algo inspirador, ¿no? Y creo que esa parte de que, bueno, también pone un poco en el estudio, pero la parte cultural yo creo que no hemos centrado tanto, cambiar ese mindset, y sobre todo desde pequeños, ¿no? de enfocarlo desde la escuela, que la industria es un sector inspirador, disruptivo, se puede innovar en un laboratorio, en un taller, no solo creando una empresa como Globo, ¿no? Yo creo que ahí es la labor que tenemos que fomentar. Encaja a la perfección con una reflexión final que os habíamos pedido, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Y en ese sentido, Carmen, no sé si quieres añadir algo más, así como reflexión final a esta mesa redonda, antes de darles la palabra a ellos. Sí, o sea, yo creo que tenemos una base sólida para construir, como os hemos empezado a hablar, un hub industrial importante. Tenemos que poner foco, tenemos que crear políticas, tenemos también que saber la estrategia de este país por la industria para crear un emprendimiento industrial que la acompañe. Y tenemos todos los ingredientes, yo creo, para crear y fortalecer esa posición de emprendimiento industrial en España. Pues yo sobre el talento querría decir que estoy totalmente de acuerdo con ella. El problema es que no hay. O sea, tenemos una pirámide de población imposible para lo que viene, y nosotros por eso pensamos que no solo hay que avanzar hacia un modelo industrial, pero un modelo industrial basado en producto, no basado en proyectos, porque no nos dan los números. O sea, nos dejaríamos muchísimo dinero en el mercado, y sobre todo otros que anden por ahí por Europa lo podrían hacer. Entonces yo, como reflexión final, simplemente agradecer a estos dos señores de ENISA que han estado aquí, agradecer a la EOI la labor que hacéis, y si me tuviese que quedar con un tema específico, es el poder ayudar, o sea, el construir realmente que en España, que sí hay empresas grandes, actúen realmente como empresas tractoras. Yo creo que eso sí existe. Hay otras cosas que pueden ser, que se pueden tardar años en desarrollar, y que realmente haya políticas que ayuden a empresas como Repsol. Yo estoy trabajando en un proyecto con Repsol, no nos conocíamos de nada, pero Repsol se deja, es porosa, y hay otras que no se dejan. Industrialmente necesitamos. Y luego, por último, romper una lanza en favor del software, que parece, es cierto, el emprendimiento de software puro de marketplace, pero cada gramo de hardware a día de hoy lleva 1 millón de líneas de código, y
y es por lo que los sectores industriales están acelerando a lo bestia. El mundo del marketplace, el mundo del software, del e-commerce, tardó 20 años en desarrollarse. El mundo del hardware acoplado al software se está desarrollando en periodos de 5 a 7 años, con lo cual la velocidad es tremenda. Yo creo que tenemos una gran oportunidad en España, la tenemos al alcance de la mano y creo que deberíamos ir a por ella. El futuro es hoy. Alberto, tu reflexión final. Sí, bueno, yo creo que vivimos un momento muy interesante para la industria, para el emprendimiento industrial. El talento, yo diría, no solamente que es importante, sino que es esencial para tener músculo industrial en nuestro país. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que me gustaría así lanzar un último mensaje, ¿no? Comentando lo que comentaba Luis, y es que es uno de los sectores en los que la administración pública debe actuar como sectores estratégicos, y son esos sectores donde también la administración pública tiene que perder un poco esa aversión al riesgo y realizar, digamos, inversiones potentes y ser capaz de perder el miedo a contratar directamente con startups, con pymes, que somos ese vector de la innovación que puede, digamos, complementar a la industria más clásica. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y compartir vuestras experiencias. Gracias por vuestro tiempo. Y ahora, si me permiten, presentamos para el cierre del evento a Jordi García Brustenga. Él es el director general de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria. Muy bien, pues vamos cerrando el acto. Gracias EOI, gracias ENISA, gracias Nexio por el estudio, equipos y todos que habéis venido. Un placer estar en esta casa, primer estudio que presentamos el equipo actual del CEPI, el think tank que decía José, y también en un estudio que participé como ENISA. Yo también estaba ahí de director de operaciones y después de director de, bueno, todo lo que venía de nuevas funciones de la ley de startups y bueno, pues participamos pues con nuestras opiniones y nuestras inputs al estudio y me acuerdo que estaba en ese principio del estudio. Muy bien, ya veis que es un momento crítico sobre todo para Europa, para el sistema industrial, por nuestra capacidad de reaccionar a lo que nos puede venir, ¿no? Un cambio de tendencia en algunos llaman regionalización, o sea, un cambio de péndulo, no sé quién lo comentaba, de volver a depender cada uno más de sus capacidades también industriales. Bueno, pues ya ahí estamos con la estrategia española desde la COVID, estuvimos ya como gobierno intentando pensar que a la próxima que nos cogiera una crisis como esa, fuera pandemia o conflicto, pues estar preparados y no tener que correr ahí a montar cosas pues más improvisadamente, ¿no? Y bueno, pues en esa estrategia estamos, Europa también, intentando reaccionar de una manera europea, española, nuestra manera de ser, no intentando imitar o reaccionando impulsivamente a pues, provocaciones directamente de otras regiones del mundo, ¿no? Bueno, para eso pues, también tenemos una ley en su último proceso de aprobación, está en el Congreso, Ley de Industria y Autonomía Estratégica, por tanto, incluyendo, si se aprueba, sería la primera ley europea de Estado miembro europeo que incorpora todo esto de manera valiente. Y bueno, pues esperando que sea así, que tengamos la visión todos los partidos de que haya una mayoría que apruebe con un pacto por esta reindustrialización, competitividad y resiliencia de nuestra región, que es Europa, ¿no? En este cambio, en esta voluntad de resistencia y de posicionamiento europeo y español, la startup es clave. La startup la conocemos bien de estos últimos 6 años y demás, pero estos últimos años muy metidos en eso. Y la startup industrial pues tiene, pues, como ha salido, pues unas condiciones, unas necesidades un poco diferentes. Encantados de seguir pensando en especificidades para ese sector, ¿no? Lo que llaman las finanzas pacientes, no las finanzas impacientes que
quiera multiplicar por 7 en 2 años, pues ahí no. Pero también tiene sus ventajas. Va a ser más sólido, va a ser más seguro y va a tener un impacto en el territorio, en la innovación, en el talento para el país, que pues, también necesitamos lo otro, pero también lo industrial, ¿no? Por lo tanto, encantados y hemos tomado nota también de la cultura industrial, tanto la estrategia como la ley. Hablamos de generar la posibilidad de dedicarse a la industria por parte de jóvenes, talento, por parte de inversores, inversoras, lo que decía de esta opción alternativa, y de territorios que también estaban ahí como escondiditos y al final pues un municipio que es industrial va subiendo en orgullo. Por lo tanto, este orgullo industrial, esta cultura necesaria, ¿no? Gracias a los 3 ponentes, Luis, Alberto, Carmen. Ha sido interesante, siempre va bien escuchar de primera mano pues, los casos, ¿no?, aterrizados. Finalmente, pues decir que el plan de recuperación que está acabando nos ha generado pues, una inflación, una capacidad de dar más fondos. ENISA, EOI, son 2 casos. CERSA también, la otra sociedad que tenemos en el Ministerio, con la dificultad de gestionar más fondos, que esto lo hemos vivido todos los equipos que estamos, pero también acompañado por reformas. Y esto es muy importante. No solo meter dinero, sino estabilizar nuevos conceptos, nuevos paradigmas, nuevos marcos legales, leyes, reglamentos que nos sistematicen, nos ayuden a seguir trabajando en política industrial y PYME. Hicimos en el 22, final de 22, la ley de startups y ahora nos falta la ley de industria y autonomía estratégica. Por lo tanto, tocaríamos las 2 cosas. Se están haciendo regulaciones, en este caso claramente los dos conceptos en España. Y para acabar diríamos que estas 806 startups, que esperamos que sean muchos más, tienen su reflejo en la ley. Concretamente, ahora que me he hecho muy de experto en regulación después de unos años, artículo 19 habla de simplificación administrativa en casos de PYME y emprendimiento industrial, sobre todo en una cosa que aparece en la ley nueva, que es un estudio previo a una política o un programa industrial de si va a tener esta simplificación, si va a tener esta facilidad específicamente para emprendimiento, y sobre todo artículo 24, emprendimiento industrial, pues que la consideración especial de las medidas de impulso a la industria para la PYME y el emprendimiento industrial. Aunque me quedo tranquilo sabiendo que el 72% de estos 806 han recibido ya ayudas, por lo tanto está llegando la ayuda a estas empresas, ¿no? Por lo tanto, ley de industria que también es novedad, que incorpora el emprendimiento industrial, un concepto que queda para siempre, o próximos 30 años, en el marco jurídico de la industria. Finalmente, para también deciros otra novedad, el Congreso Nacional de Industria que hacemos cada año, venimos dando un premio a la innovación, premios nacionales de Industria 4.0. Ya lo dijo el ministro, a partir de ahora va a ser los premios nacionales de industria, a la calidad industrial, al bien hecho en España, el Well Made in Europe, con 5 modalidades. Estamos en proceso ahora de audiencia pública que ha acabado. Y uno de las 5 modalidades es emprendimiento industrial. Por lo tanto, vamos también a resaltar esto, para que entre las leyes, los premios y las ayudas no quede duda de que esta es una prioridad para el país. Oye, pues muchas gracias, larga vida a CEPI, a las empresas que nos han escuchado, a Nexio y a todos los que estamos aquí. Gracias.